Doctor, ¿no se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Todo bien. ¿Cómo están? Ustedes dirán, ¿empezamos o no empezamos? Yo creo que sí, doctor, ya 6 minutos es prudente. Listo. Se ve la pantalla, ¿cierto? Así es, doctor. Muy bien. Hola a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar a una clase que es un poquito tediosa sobre farmacología del sistema respiratorio. Este, vamos a tocar unos puntos principales y sobre todo está enfocado en lo que tenemos acá en Perú, lo que más usamos acá para que tengan una idea de qué medicamentos estamos usando. En sí, lo hemos dividido esto en cuatro partes, ¿ok? Y primero vamos a tocar la parte de lo que son broncodilatadores, luego corticoides inhalados, antitusígenos y mucolíticos. En realidad, si nos podemos hablar de todo lo que es farmacología de la parte respiratoria y juntamos lo que es antibiótico-terapia y otras cosas más, podríamos estar hasta mañana hablando, pero eso lo he tocado como temas principales. Y bueno, si tienen alguna duda, posteriormente cualquier cosa me van preguntando, no hay ningún problema. Empecemos por lo primero, ¿ok? Los broncodilatadores. Eh, ¿Qué son los broncodilatadores? Van a ser, como ustedes saben, sustancias o medicamentos, moléculas que van a relajar la musculatura lisa del árbol bronquial. Y si estamos hablando de sí del árbol bronquial, es que va a incidir en lo que son problemas bronquiales. Sobre todo los dos principales que tenemos, que son el asma y la EPOC. Los broncodilatadores van a disminuir la obstrucción de la vía aérea. Estos por consiguiente, van a mejorar las alteraciones en la función pulmonar que vamos a ver en ellos y van a aliviar todas las manifestaciones clínicas que va a ocasionar el broncoespasmo. Van a aliviar la tos, la disnea, los sibilantes, la presión torácica, etc. Los principales broncodilatadores que tenemos dividimos en tres grupos. Los beta-adrenérgicos, sobre todo los que son beta-2 agonistas, los que actúan en esos receptores, los anticolinérgicos antimuscarínicos y las metilsantinas. Sobre todo aquí vamos a hablar de la teofilia. Los bronquidilatadores, como ustedes saben, se van a administrar en diferentes vías, pero la principal que vamos a usar para estos problemas es la vía inhalada. Como ustedes saben, la vía inhalatoria sobre otras vías para parenteral o vía oral va a tener muchas ventajas.
sobre todo en lo que es disminución de efectos adversos y también rapidez de acción. De los que les mencionaba, las teofilinas sí se suelen prescribir por vía oral, a diferencia de los broncodilatadores beta-2 agonistas y antimuscarínicos. Los estimulantes beta-adrenérgicos, los primeros, ¿no? También son conocidos como simpático-miméticos, beta-miméticos o beta-agonistas. Son los broncodilatadores más usados y también los más eficaces. ¿Cómo empezó todo? A inicios de los años 1900, ¿no? Se fueron sintetizando nuevas sustancias a partir de la adrenalina. Y esas tenían propiedades beta-adrenérgicas. Y el intento era conseguir una mayor selectividad en los receptores beta-2, que son los receptores que predominan a nivel bronquial. Para 1948 se descubrieron dos tipos de receptores, los alfa y los beta. Y luego, Land pudo subdividir estos receptores beta en los beta 1, que se localizan en el corazón y en el músculo liso intestinal, y los beta 2, que se sitúan sobre todo en el músculo liso bronquial y vascular, y bueno, también en la mucosa uterina. Y bueno, este estímulo en los receptores beta 2 va a llevar a la broncodilatación, vasodilatación y relajación del tono uterino, que es justo donde se encuentran estos receptores. Podemos ver acá, ¿no? En un inicio, los fármacos agonistas beta-adrenérgicos, los que son no selectivos, que van a incidir en los receptores beta, o bueno, alfa o beta, son la adrenalina, la efedrina. Luego aparecieron los selectivos solamente a receptores beta, ¿sí? Como los que ahí, isoprotenerol, exoprenalina, pero de ahí vinieron los más efectivos, los beta 2. Y estos ya podemos encontrar los que son de corta duración, donde está ahí la estrella que es el salbutamol, el fenoterol y también la terbutalina, y los de larga duración como el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, olodaterol y bilanterol. De ellos prácticamente todos los tenemos en el mercado. Los más comunes de corta duración acá es el salbutamol, también el fenoterol, y bueno, de los de larga duración todos excepto el bambuterol están en el mercado peruano. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El receptor beta-adrenérgico es una glucoproteína, como ustedes saben, de gran tamaño que atraviesa la membrana celular y es bastante pesada. No es que sea antipática, sino que pesa bastante, de entre 64 y 80 kilodaltos. Y las proteínas van a adoptar una forma de un racimo helicoidal. Y el agonista se va a fijar a través del medio acuoso. Esta parte es importante, que es en la porción activa del receptor. Y este medio acuoso se va a encontrar en el medio lipídico de la membrana. Se ha visto que el gen de los beta 2 receptores se localiza en el cromosoma 5. Y se han descrito pues aquí muchos polimorfismos y mutaciones que se van a asociar con una mayor frecuencia al asma y con resistencia también a estos fármacos beta-adrenérgicos. ¿Qué va a pasar, no? Cuando un agonista va a ocupar ese receptor beta, se va a activar la subunidad alfa de esta proteína G. La unión del fármaco con el receptor, ¿no? Van a poner en marcha toda la cascada intracelular que lleva a la activación ¿de qué? De la adenilciclasa en la superficie de la celular, ¿no? Y esto va a conllevar al final a la broncodilatación. Ustedes saben que todo el ciclo de adenilciclasa, si acuerdan un poco de farmacología, va a inducir la formación de AMP cíclico a partir del ATP. Y el AMP cíclico también va a actuar como un segundo mensajero intracelular, va a activar la proteincinasa A, y esta molécula a la vez fosforila una serie de proteínas intracelulares, ¿no? ¿Qué pasa en el músculo liso, no? En el músculo liso se va a inhibir la fosforilación de la cadena ligera de miosina. Y esto va a promover un intercambio de electrolitos, de iones, por ejemplo, el calcio intracelular por el sodio, ¿no? Lo que ocasiona disminución del calcio. El AMP cíclico también va a inhibir la liberación del calcio desde los depósitos intracelulares y entonces ahí se va a favorecer la relajación del músculo liso y por consiguiente la broncodilatación. También por otro medio, ¿no? Va a abrir canales de potasio de la membrana del miocito y consecuencia de esto consecuencia de esta unión directa, ¿no? Va a producir este efecto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay dos cosas, ¿no? Una es la intensidad de la respuesta broncodilatadora y otro es la duración del efecto.
de la broncodilatación. La intensidad de la broncodilatación se va a relacionar con la cantidad del fármaco que va a existir cerca a la musculatura lisa, ¿no? Y con el grado de activación del receptor. O sea, quiere decir que la intensidad va a estar en relación a la dosis del fármaco. Y el comienzo de acción y la duración del efecto va a depender del tiempo que tarda en lograrse una concentración efectiva en el entorno del receptor y de la ocupación del lugar activo del fármaco. Entonces, ¿qué quiere decir? Para la intensidad del fármaco tenemos que ver la dosis del fármaco, y para el comienzo de para el comienzo de la acción y la duración, aparte del tipo de fármaco que estamos usando, ¿no? Si es un broncodilatador de acción prolongada o no, también tenemos que ver una parte importante: cómo es que el paciente llega a inhalarse. Si es inhalación defectuosa, no va a llegar una adecuada cantidad del fármaco, no va a llegar a una concentración adecuada del fármaco a nivel bronquial, y entonces se va a perder también este efecto. Entre los medicamentos que estaba nombrando, ¿no? La duración de la acción del formoterol y del salmeterol, por ejemplo, que son los broncodilatadores de acción prolongada, va a estar por encima de las 12 horas. En cambio, ustedes saben que el salbutamol, que es el broncodilatador de acción corta, va a oscilar solamente entre 4 a 6 horas. ¿Se acuerdan que le mencionaba de los receptores que eran hidrofílicos, lipofílicos, no? Ahora, el salbutamol es una molécula hidrofílica. Tiene la capacidad para interaccionar directamente con los receptores. Esta capacidad va a hacer que difunda muy rápidamente por los tejidos, ¿no? Por eso es un beta 2 de acción rápida, y puede empezar a ejercer su acción prácticamente de inmediato. Pero, así como empieza a actuar rápido, también desaparece el efecto muy rápido, y el efecto broncodilatador es breve. En cambio, el salmeterol, que tiene una cadena lateral no polar, es capaz de unirse a la región no hidrofílica, sino a la hidrofóbica de la membrana, y se queda anclado ahí. Y esta fijación va a permitir estimular durante mucho más tiempo al receptor. Entonces la acción va a ser más prolongada. Por eso es que puede durar hasta incluso más de 12 horas. Entre los ejemplos que daba, ¿no? El salmeterol y el formoterol, los dos son lipofílicos, por lo que pueden entrar y almacenarse en las membranas celulares y así estimulan más tiempo al receptor beta 2. Sin embargo, el formoterol va a tener una característica muy especial, que eso lo van a repasar seguramente cuando hagan la clase de asma, ¿no? El formoterol también, aparte de que es lipofílico, es hidrofílico como el salbutamol. Entonces, el formoterol puede alcanzar al receptor desde la fase acuosa, y esto va a permitir que actúe rápidamente. El formoterol tiene una acción rápida y una acción prolongada, a diferencia de otros de sus pares, que son los únicos broncodilatación beta-2 agonistas de acción prolongada. Recuerden que el formoterol es un beta-2 agonista completo, mientras que el salbutamol y el salmeterol, por ejemplo, son solamente agonistas parciales. Como les decía, esta parte es muy importante cuando les den la charla de asma posteriormente, ¿no? Y le hablen de las ventajas del formoterol sobre otros broncodilatadores. Ya saben por qué. Aquí el ejemplo, ¿no?, que les damos de la biofases, ¿no? El salbutamol, que es hidrofílico, de acción corta y de inicio rápido. El formoterol, que va a actuar por dos lados, ¿no? Es hidrofílico, pero también es lipofílico. Esto permite un inicio rápido, pero también una duración prolongada. Y el salmeterol, que solamente es lipofílico, ¿no? Que tiene una duración prolongada, pero el inicio va a ser lento. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones? Como lógicamente ya podemos sacar de esto, es que el efecto principal es relajar el músculo liso de la vía aérea. Los beta-2 agonistas de acción corta, como el salbutamol, que es el caballito de batalla, son los fármacos de elección por su rapidez de elección y eficacia, y por un elevado índice terapéutico. ¿Para qué? Para conseguir el alivio inmediato del broncoespasmo en los casos de asma y de la EPOC. Como le mencionaba, el formoterol tiene tanto un efecto precoz como un efecto prolongado. O sea, tiene la ventaja de ser de acción duradera, por lo que supone un mayor tiempo de protección frente al broncoespasmo. Se ha visto también que los beta-2 agonistas de acción prolongada, ¿no?, son beneficiosos para los pacientes con asma que tienen síntomas persistentes, y sobre todo en los pacientes con EPOC. Van a disminuir las agudizaciones y la necesidad de medicación de rescate. Ahí viene un punto importante, ¿no? El por qué en el EPOC
La base del tratamiento son los broncodilatadores de acción prolongada y, bueno, la base del tratamiento para el asma son otros inhaladores que ahora lo vamos a ver. Los beta-2 alergénicos están contraindicados también en algunos pacientes, sobre todo los que reciben beta bloqueantes como el propanolol, que se utiliza mucho en algunas patologías cardíacas. Los efectos colaterales son mayores cuando se utiliza la vía sistémica en lugar de inhalada, ¿no? Y hay que tener mucha precaución cuando se emplean en enfermos con hipertiroidismo y enfermedad cardiovascular, porque puede, aparte de las taquiarritmias que puede presentar, también sí, puede presentar el paciente síntomas como palpitaciones y puede exacerbar, por ejemplo, el cuadro de un hipertiroidismo mal controlado o descompensar una insuficiencia cardíaca que está mal controlada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Interacciones va a tener, sí, va a tener interacciones con otros broncodilatadores, por ejemplo la teofilina, ¿no? Va a haber una acción sinérgica y va a multiplicar o va a potenciar los efectos cardiovasculares, sobre todo los efectos adversos. Otros fármacos como el grupo de las quinidinas, antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Pueden prolongar el intervalo QT y por consiguiente riesgo de arritmias. Inhibidores de la monoaminoxidasa pueden ocasionar hipertensión arterial cuando se asocia con estos medicamentos. Cuando asociamos con diuréticos o esteroides puede potenciar el efecto hipocalémico. Ya de por sí el beta-2 agonista, como les mencionaba, que actúa en los canales de potasio, puede llevar a hipocalemia. Si lo asociamos con diurético, con corticoides, se puede potenciar este efecto y puede causar hipocalemia en los pacientes, con riesgos no solamente, con molestias no solamente musculares, sino también con problemas cardíacos. Y los corticoides y los beta-2 agonistas van a potenciarse. Por eso va a ver que ya también en las clases de asma o EPOC van a ver que existen muchos medicamentos que existen la combinación de un corticoide con un beta-2 agonista, sobre todo de acción prolongada. La dosificación del medicamento más conocido es el salbutamol, la vía inhalada, como le decía, la dosis recomendada es de 200 microgramos. Cada puff del microdosificador inhalado, que es este de acá, que lo ven clásico, ¿no? Que es un dispositivo donde está presurizado el medicamento. Cada puff contiene 100 microgramos. La dosis recomendada es de 200 microgramos, o sea, 2 puff, sin sobrepasar los 1200 microgramos. Acá se comió es los 1200 microgramos por día. El formoterol, la vía inhalatoria, la dosis va a ser entre 4.5 hasta 18 microgramos 2 veces al día. El salmeterol, la dosis de 50 microgramos 2 veces al día como máximo. Y el indacaterol, que es un broncodilatador de acción prolongada, es también la vía inhalatoria, la dosis de 150 o hasta 300 microgramos, pero una vez al día. Diferentes dispositivos para un mismo medicamento, como les decía, el de acá arriba, el salbutamol, es un microdosificador inhalado, un inhalador presurizado, y debajo, por ejemplo, es una muestra de un medicamento en cápsulas inhaladas, que también existe. Como efectos secundarios, la mayoría se van a deber a estimulación simpática, se relaciona con la dosis y la vía de administración y la selectividad del compuesto. Son más frecuentes e intensos cuando no se usa la vía inhalada. Cuando se usa la vía oral, la vía parenteral, vamos a ver mayores efectos secundarios. Sobre todo, ¿cuáles? Calambres, dolores musculares, temblor fino en extremidades, taquicardias o taquiarritmia incluso, hipotensión, vasodilatación periférica, cefaleas, trastorno en el electrolítico como hipocalemias o hasta hiperglicemia. Cuando existe una sobredosis se puede tratar utilizando bloqueadores beta como el propanolol que les mencionaba anteriormente. Cuando nosotros utilizamos la vía inhalatoria puede haber efectos por la aplicación, sí, como resequedad de boca, irritación en la mucosa y el sabor desagradable que algunos pacientes pueden sentir con la medicación. E incluso se ha descrito una broncoconstricción paradójica, que por lo general o felizmente es pasajera. Pero muchas veces el paciente, en vez de mejorar, podría empeorar o podría producir más tos o incluso un broncoespasmo, que es infrecuente, pero puede verse. Tienen que también evaluar eso, con cualquiera de los dos tipos, beta-2 agoniza de acción corta o de acción prolongada.
Vamos a continuar ahora con lo que son los fármacos anticolinérgicos, los otros tipos de broncodilatadores, ¿no? Uno son los beta-2 agonistas, ahora vamos a ver los anticolinérgicos. Y a relación, en diferencia de los anteriores que se relacionaban con la adrenalina, estos fármacos anticolinérgicos se vio que se empezaron su uso de aerosoles de atropina desde finales del siglo XIX, pero tenía una limitante, ¿no? Que estaba en relación a su estrecho margen terapéutico. El anticolinérgico más usado en la actualidad es el bromuro de hipatropio. Su comienzo de acción no va a ser tan rápido como el salbutamol, va a ser recién entre los 15 a 30 minutos de aplicación. Va a alcanzar una broncodilatación máxima a los 30 minutos, entre los 30 minutos y 3 horas después de inhalación, y el efecto va a durar entre 4 a 6 horas. Tenemos, así como habían beta-2 agonistas de acción corta y acción prolongada, vamos a tener también anticolinérgicos de acción prolongada. El bromuro de hipatropio es un broncodilatador anticolinérgico de acción corta. Los anticolinérgicos de acción prolongada o de duración larga, como el bromuro de tiotropio, por ejemplo, es 10 veces más potente que el hipatropio. Es más selectivo y la duración de acción es mucho mayor, va a durar aproximadamente 24 horas. Poco más de entre 18 a 24 horas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticolinérgicos, no? Recuerden ustedes que también los estímulos que desencadenan el broncoespasmo van a estimular a los receptores vagales de la vía aérea. Y van así, también se va a favorecer la broncoconstricción. Los anticolinérgicos, ¿qué van a hacer? Van a bloquear los receptores muscarínicos de las células musculares lisas bronquiales y posiblemente también de las glándulas submucosas. Y aquí tenemos que reconocer a 3 receptores, ¿no? El M1, el M2 y el M3. El M1 se va a localizar sobre todo en los ganglios parasimpáticos de las glándulas submucosas y en las paredes alveolares. Van a facilitar la neurotransmisión colinérgica y van a reforzar la broncoconstricción. Ese es el M1. El M2 se va a encontrar en las terminaciones postganglionares de los nervios parasimpáticos. Y al activarse por la acetilcolina, inhiben la descarga posterior de este neurotransmisor, actuando como autorreceptores de inhibición. Y por último, los M3, ¿no? Se van a ubicar en fibras musculares lisas de la vía aérea, sobre todo la vía aérea de gran tamaño y en glándulas submucosas. Por consiguiente, estos van a favorecer también la broncoconstricción y la secreción de moco. Entonces, como ustedes pueden ver acá, los más relacionados con la vía aérea son sobre todo el M3, el M1 y por último el M2. Los dos principales, M3 y M1. Entonces, como les decía, el bromuro hipatropio va a ser derivado, es un derivado de la atropina. Su liposolubilidad va a ser mucho menor. Y el tiotropio, que les mencionaba, que el tiotropio es el anticolinérgico pero de acción prolongada, tiene una estructura química muy similar al hipatropio, que es el de acción corta. Pero ¿qué pasa? Este tiotropio, que es el de mayor duración, es más selectivo a los receptores tipo M1 y M3, que justo son los que se encuentran sobre todo en la vía aérea, y menos por el M2. El bromuro de hipatropio, que es en la acción corta, ¿no? Es un agonista no selectivo de los receptores muscarínicos. El hipatropio va a los 3 receptores, M1, M2, M3, que van a bloquearse competitivamente, que van a bloquear competitivamente la acción de la acetilcolina. En cambio, el tiotropio, que es más selectivo, se va a unir firmemente a los receptores M1, M2 y M3, hasta ahí todo bien, pero se va a disociar más despacio que el hipatropio de los receptores M1 y M3, que son los que están más en la vía aérea, y más rápidamente de los M2, que no están en la vía aérea. Es por eso, ¿no?, que el tiotropio tiene una mayor selectividad, tiene mucho mejor efecto en la vía aérea, a comparación del hipatropio. Y esto hace, al disociarse lentamente de los receptores M1 y M3, va a hacer que su efecto sea más prolongado. ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de estos broncodilatadores? Bueno, en el asma, ¿no?, el bromuro hipatropio, como ya lo han visto, tiene menos potencia broncodilatadora que el salbutamol y el fenoterol. Incluso actúa más lento, ¿no?, más despacio. Es el inicio de la acción. Pero
Recuerden que le decía, ¿no? Que la base del tratamiento de la EPOC son los broncodilatadores. Entonces, en la EPOC, a diferencia del asma, tanto el tiotropio como el hipatropio van a ir mucho mejor. Van a mejorar la función pulmonar y la calidad de vida y aumentan la tolerancia al ejercicio. Incluso el tiotropio es uno de los medicamentos, uno de los pilares principales en el tratamiento de la EPOC. El bromuro de hipatropio también es útil, ¿no? Cuando uno trata el asma, cuando se une a un beta-2 agonista en el tratamiento de la agudización del asma. Como les mencionaba, el tiotropio es de gran utilidad en la EPOC, pero también puede servirnos en los últimos escalones del tratamiento del asma. ¿En quiénes están contraindicados? En los pacientes que tienen una hipersensibilidad conocida a la atropina y a sus derivados. Y hay que tener mucha precaución en pacientes que tienen glaucoma con ángulo estrecho o que tienen enfermedad prostática, porque podrían ocluir o provocar una estenosis de las vías urinarias. Mucho cuidado con esos pacientes. ¿Cómo lo dosificamos? Bromuro hipatropio inhalada entre 40 a 80 microgramos cada 6 u 8 horas. O sea, entre 2 a 4 inhalaciones cada 6 o 8 horas. El tiotropio, que es la acción prolongada, cuando se utiliza cápsula inhalada, que es este dispositivo que lo ven abajo, la cápsula es de 18 microgramos y se usa una vez al día. Y cuando se utiliza un inhalador, un liberador de inhalación, la dosis es de 5 microgramos una vez al día. Otro broncodilatador antimuscarínico de acción prolongada es el glicopirronio. También se utiliza vía inhalada. Es una cápsula también inhalada y se utiliza a dosis de 50 microgramos una vez al día. O sea, una cápsula inhalada una vez al día. Para no marearnos con todos los nombres, acá hay un pequeño resumen, ¿sí? De los broncodilatadores de acción rápida y los de acción prolongada. No están todos, están los principales. El broncodilatador de acción corta, más conocido y el ideal es el butamol, como decía, 100 microgramos por inhalación. La dosis, digamos, más usual es de 200 microgramos, o sea, 2 PAF, que puede ser condicional o cada 6, 8, 4 horas. Lo ideal es que no se pase de 1200 microgramos por día. Podemos usar la combinación con salbutamol y bromuro hipatropio también. Y los broncodilatadores de acción prolongada, que vienen a ser el salmeterol, el formoterol, el indacaterol. Recuerden ustedes que el que tiene el que actúa tanto tiene una acción corta como una acción prolongada entre los tres es formoterol. Pues por eso que es uno de los medicamentos ideales, lo van a ver en el manejo de asma. Con lo respecto a los anticolinérgicos inhalados, tenemos a los de acción corta, al de acción corta, que hoy te bata y es el bromuro de hipatropio, y a los de acción prolongada, que puede ser el tiotropio o el glicopirronio con las dosis que les mencionaba, ¿no? El bromuro hipatropio, por lo general, la presentación es de 20 microgramos por inhalación y es por eso que se usa 2 PAF, o sea, 40 microgramos cada 6, 4 u 8 horas, dependiendo de la necesidad. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los anticolinérgicos? Disminuye la secreción salival, lacrimal, incluso sudorípara. A dosis altas va a alterar, va a haber acción a nivel ocular, va a disminuir o va a alterar la acomodación, puede aumentar la presión intraocular, por eso les decía que hay que tener mucho cuidado con el glaucoma de ángulo estrecho. Incluso puede originar midriasis, puede producir erupciones cutáneas, prurito en algunas personas, retención urinaria, por lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Mucho cuidado, mucha precaución en los pacientes que tienen problemas prostáticos. Prácticamente no tiene efectos secundarios cardiovasculares, no va a alterar tampoco la viscosidad de las secreciones bronquiales ni la motilidad ciliar. Puede ocasionar sí resequedad de boca, es muy frecuente ese efecto adverso, muy frecuente que el paciente se queje de que cerca resequedad en la boca, o incluso es irritación faríngea. Y al igual que los beta-2 agonistas, puede producir broncoconstricción paradójica en algunos pacientes.
Dentro de los broncodilatadores vamos por el tercer grupo, que vienen a ser las metilsantinas. Las metilsantinas son la teofilina, que puede administrarse vía oral. ¿El problema cuál es? Que tiene un muy estrecho margen terapéutico. Y este muy estrecho margen terapéutico te va a llevar a muchas interacciones y muchos efectos adversos. La teofilina, que es el más conocido y el más comercial, es una santina que se presenta de forma anhidra. Como es poco soluble en agua, por lo que debe mezclarse con una base para constituir la aminofilina, que es la santina que puede utilizarse vía parenteral, aunque ya está bastante en desuso para este entonces. La teofilina se va a absorber muy rápidamente y completamente cuando se administra vía oral, aunque los alimentos y antiácidos pueden retrasar un poco su paso a la sangre. La concentración máxima se va a llevar entre 4 a 6 horas en vía plasmática. Una vez que está en circulación, se va a unir a las proteínas del plasma en un 60% y va a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica y la placenta. Se va a metabolizar sobre todo en el hígado por el citocromo P450, va a tener excreción renal. Hay múltiples factores que lo van a alterar esta excreción. A mayor edad, menor excreción, la obesidad, el tabaquismo, dietas hiperproteicas, problemas hepáticos, problemas cardíacos, diferentes infecciones, diarrea, todos estos que les menciono acá van a alterar la eliminación de la teofilina. Es por eso, ¿no?, que tiene, aparte del estrecho margen terapéutico, tenemos que dosificar muy bien al paciente y se vuelve muy complejo el manejo en relación con los otros broncodilatadores que les había mencionado anteriormente. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tiene múltiples mecanismos de acción. Uno, inhibe la adenosina, que a su vez es un potente broncoconstrictor. Va a aumentar la liberación o reducción del consumo de catecolaminas. Va a inhibir la síntesis de prostaglandinas. Va a reducir la concentración intracelular del calcio por bloqueo de los canales celulares y por alteración de su transporte y almacenamiento. Y también tiene un efecto broncodilatador directo porque va a estimular el centro respiratorio, va a incrementar la potencia del diafragma, por consiguiente va a disminuir la fatiga, va a inhibir la liberación de mediadores de inflamación por los mastocitos, va a favorecer la función mucociliar, va a aumentar la diuresis, va a disminuir la hipertensión pulmonar, incluso puede elevar la fracción de eyección de ambos ventrículos. Como ven, tiene múltiples beneficios, pero también múltiples riesgos su uso. Si bien es cierto, como les decía, son eficaces, han quedado bastante relegadas por su toxicidad. Con muy pocas dosis en un paciente que no lo depura adecuadamente, un paciente que tiene un problema hepático, un paciente que tiene edad avanzada, puede llevarlo a la toxicidad por ese medicamento y los efectos adversos que son indeseados, sobre todo los cardiovasculares. Y por esto no hay necesidad de ajustar la dosis de manera muy frecuente. Está contraindicada prácticamente en enfermos, bueno, con hipersensibilidad al compuesto y, como les mencionaba, no sobre todo pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal avanzada. Va a interaccionar con fármacos como el propanolol, el aropurinol, los macrólidos, antibióticos como clindamicina, ciprofloxacino, cimetidina, anticonceptivos orales. Todos estos que mencionaba van a disminuir su aclaramiento, ¿no? Y esto, ¿qué cosa? Nos va a llevar a reducir la dosis, a tener que reducir la dosis. Otros fármacos como barbitúricos, carbamazepina, benzodiazepinas, fenitoína, incluso la rifampicina, va a aumentar el aclaramiento. Entonces, en esos casos van a requerir dosis mayores. Puede potenciar la diuresis producida por fármacos como la furosemida, aumenta la excreción del carbonato de litio y la toxicidad de los digitálicos. Por eso que no debería usarse en pacientes que usan digitálicos y por consiguiente son pacientes cardiópatas, ¿no? Debe evitarse incluso la ingestión simultánea de bebidas cafeinadas y chocolates. La dosificación vía oral va de 5 a 20 miligramos por kilo por día. Es un rango bastante variable.
Y entre los efectos secundarios tenemos a nivel nervioso central irritabilidad, nerviosismo, cefalea, insomnio o lo contrario, hiperexcitabilidad, temblores, contracciones musculares, incluso puede llegar hasta convulsiones. En el sistema cardiovascular, palpitaciones, taquicardia, taquiarritmia, vasodilatación periférica, hipotensión. A nivel gastrointestinal, ardor epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea, incluso hasta hematemesis y melenas por hemorragia digestiva. Como ven, si bien es cierto, tiene muchas ventajas la metilsantina, pero también son bastante riesgosos en su uso. Entonces deberían estar un poco limitados. Siguiendo con la parte de los inhaladores, vamos a ver ya no los broncodilatadores, sino los corticoides inhalados. Corticoides inhalados son muy importantes porque son la base para el tratamiento del asma. Recuerden que los broncodilatadores de acción prolongada son la base del tratamiento para el EPOC, los corticoides inhalados son la base para el tratamiento del asma. ¿Por qué se usan los corticoides inhalados? Porque estos tienen una gran actividad antiinflamatoria local, van a reducir la inflamación de la mucosa de las vías aéreas, con muy pocos efectos sistémicos, debido a que se inactivan rápidamente en el hígado. Cuando me refiero a muy pocos efectos sistémicos es en relación o en comparación a que nosotros usemos el corticoide vía oral o vía parenteral. Si bien es cierto, va a tomar algunas horas en actuar, ¿no? Debido a que primero tiene que penetrar en el citoplasma celular y reaccionar con los receptores, ¿no? Luego va a penetrar al núcleo e interfieren en la transcripción, disminuyendo la síntesis de proteínas inflamatorias. Su efecto máximo no se va a alcanzar de inmediato, recién se va a ver entre los 3 a 5 días de uso, ¿no? Pero esto hace que, o esto, ¿no? Va a conllevar a que es el tratamiento controlador más efectivo para el asma, como les mencionaba. E incluso en los pacientes con EPOC se ha visto que va a disminuir las exacerbaciones, pero sobre todo en los pacientes en estadios ya avanzados o en los cuadros más graves, pero siempre asociado a un beta-2 agonista de acción prolongada. La administración en el tiempo va a reducir el número de células inflamatorias activadas. Ese efecto antiinflamatorio, ¿no? Que se produce incluso a nivel del núcleo, las células, va a hacer también que se reduzca el número de las células inflamatorias activadas en las vías respiratorias. A reducir el número de células inflamatorias va a disminuir todo el cuadro de hiperreactividad o hiperrespuesta bronquial. Y tener en cuenta que el corticoide ideal va a ser siempre el que tiene una gran actividad local con menos efectos sistémicos. Esa es la idea de utilizar un corticoide inhalado, que tenga una buena acción local a nivel bronquial, pero el efecto sistémico sea mínimo. Dependiendo de su farmacocinética, que es el grado de inactivación en el tracto gastrointestinal o el metabolismo hepático, ¿no? Cada corticoide puede producir efectos secundarios sistémicos, pero de diferente intensidad. Si bien es cierto, como le mencioné una vez mínimo, va a tener efectos secundarios. Debido a su gran afinidad por la albúmina, ¿no? Es poco el corticoide que va a circular libre, como para producir alguna reacción adversa considerable. Aquí se entiende entonces que mientras utilicemos mayor dosis de corticoide, hay mayor posibilidad de tener efectos adversos. Y los factores que determinan la biodisponibilidad a nivel pulmonar va a ser la dosis que empleemos, la frecuencia de la administración, la duración del tratamiento y el sistema de administración. La dosis. Mientras los pacientes, lógicamente, que tengan menor control, en este caso del asma, por ejemplo, van a requerir una mayor dosis. Mientras mayor dosificación tenga el paciente, probablemente mayor inhibición de toda la cascada inflamatoria. La frecuencia de administración, si bien es cierto, la mayoría de corticoides se usan una o hasta 2 veces al día, en casos extremos se podría usar varias veces al día, como la budesonida, por ejemplo. La budesonida sobre los otros, por ejemplo, otro corticoide inhalado, tiene la ventaja de que podría utilizarse más frecuentemente. Y justo la budesonida viene asociada a otro
inhalador que se utiliza que podría utilizarse frecuentemente como el formoterol. Entonces esta ventaja o esta combinación budesonida-formoterol puede ser útil en los pacientes que no tienen un buen control del asma. Se ha visto también que otro corticoide inhalado como la beclometasona también podría utilizarse más frecuentemente que otros. Ya lo vamos a nombrar. La duración del tratamiento. Mientras más prolongado en el tiempo sea el uso del corticoide, vamos a tener más efectos, tanto benéficos como efectos adversos. Y el sistema de administración. Si el paciente no tiene una adecuada técnica de inhalación, vamos a perder el medicamento. Si hace una buena técnica de inhalación o tiene una aerocámara que le va a permitir, de repente en la limitación que tiene, le va a permitir una buena absorción del medicamento, lógicamente eso va a ayudar a tener una buena biodisponibilidad en la vía aérea. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Va a inhibir la migración y activación de células inflamatorias, va a disminuir la producción y secreción de citoquinas, leucotrienos, prostaglandinas, estabilizan la membrana celular, va a potenciar la respuesta de los receptores beta-2 agonistas, por eso es que incluso se usa muchas veces junto a un beta-2 agonista. Bueno, ya les mencionaba que la biodisponibilidad va a depender de la absorción de la porción de la dosis que va a llegar al pulmón, porque va a haber una parte que cuando se inhala el paciente va a ser tragada, al igual que los otros broncodilatadores, ¿no? Que el beta-2 agonista, el antimuscarínico, el corticoide también va a ser una porción tragada. Más o menos entre el 10 a 60% de la dosis inhalada va a llegar al pulmón. Esta cantidad va a variar entre los sistemas de inhalación y y el mismo medicamento, siendo la misma biodisponible casi en toda su totalidad. Esa es la ventaja. Si nosotros absorbemos el 10% o el 60% de la dosis, prácticamente todo ese porcentaje va a ser disponible. Y entre un 40 al 90% de la dosis inhalada va a ser tragada, siendo esta biodisponibilidad, sí, variable. ¿Por qué? Porque tiene como recuerden, como mencionaba anteriormente, tiene un elevado metabolismo hepático en su primer paso. Y el uso también de aerocámaras puede disminuir esta biodisponibilidad, aumentando la seguridad de la droga. ¿Qué va a pasar? Cuando uno inhala el medicamento, ¿no? A través de la boca, ingresa a la faringe, como les mencionaba, ¿no? Un 10 al 60% se va a ir a los pulmones. De esa absorción pulmonar, una pequeña parte va a pasar a circulación sistémica y puede desencadenar efectos secundarios. Pero la fracción es pequeña. Hay un 40-90% que se va a absorber en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, va a haber un primer paso por el hígado, ese primer metabolismo, ¿no? Va a inactivar una buena cantidad de la droga. Y entonces, al pasar ya a la circulación sistémica, va a ser menor los efectos secundarios que pueden presentar. De todas maneras, hay un cierto paso, hay ciertos efectos secundarios, pero no son tantos como cuando se usa vía oral o vía parenteral. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pueden ser locales o sistémicos. Los efectos locales son mucho más frecuentes que los efectos sistémicos. ¿Y cuáles son? Por lo general, la candidiasis oral. Recuerden, es un corticoide. El corticoide va a alterar la flora de la mucosa oral y puede haber colonización por cándida. Eso es lo más común que podríamos encontrar dentro de los efectos adversos. Por esta misma candidiasis o por irritación puede haber disfonía, puede haber ronquera, incluso faringitis crónicas, ¿no? Por alteración de la flora normal. En algunos pacientes puede presentarse dificultad para respirar, sensación de sed por la irritación del local. Muy bueno, dermatitis perioral, hipertrofia hasta de la mucosa lingual. Esos efectos secundarios locales, sobre todo la candidiasis y bueno, también un poco la disfonía son los más frecuentes. Como le mencionaba, puede haber efectos sistémicos, sí. Son raros, alteraciones en el comportamiento, sobre todo esto se ve en niños.
Osteoporosis cuando se usa dosis muy altas y por mucho tiempo, estamos hablando de años. Reducción del crecimiento óseo en niño, esto no es, a ver, cuando hay una reducción, ¿qué se refiere a reducción del crecimiento óseo? Se visten las curvas, por ejemplo, de crecimiento, que hay un enlentecimiento en el crecimiento de los niños, pero no necesariamente es que va a reducir la talla del niño. Al final de cuentas, si se hacen dos curvas comparativas entre un paciente que utiliza corticoide inhalado y otro que no lo utiliza, digamos así, los dos van a, después de, no sé, después de un ejemplo, después de 15 años, los dos van a llegar a su talla ideal, pero el que usa corticoide inhalado muy frecuentemente, probablemente esa camino hasta llegar hasta su talla ideal va a ser más lento. No va a disminuir en la talla el paciente, pero va a haber un enlentecimiento en el crecimiento. Y eso también sobre todo si es que se utilizan dosis muy altas. Desorden de metabolismo de lípidos, puede afectar a los pacientes que tienen problemas oculares como cataratas, como glaucoma. También puede haber apedreación de hematomas y adelgazamiento de la piel, supresión adenocorticotrópicas, muy raro, pero puede presentarse. ¿Cuál va a ser la dosificación de los principales corticoides inhalados? ¿Cuál es la dosificación de los principales corticoides inhalados, como le mencionaba? ¿Cuáles son? Los que tenemos acá en el mercado peruano: beclometasona, budesonida, fluticasona, que es bastante usado. Y también tenemos algunos compuestos como metasona. Ciclesonida no es comercial acá en el Perú, ¿sí? Sí, la beclometasona, budesonida, como le decía, y fluticasona. Los tres son los más comerciales: beclometasona, budesonida y fluticasona. De la beclometasona, la presentación más frecuente o más que encontramos más en el mercado es la de 250 microgramos. Se puede utilizar hasta una dosis de 1000 microgramos cada 12 horas, o sea, hasta 4 inhalaciones cada 12 horas. La budesonida, que viene de 200 microgramos por lo general, lo podemos utilizar igual, 4 inhalaciones cada 12 horas. Y la fluticasona, que viene en presentaciones de 50, 125 y hasta 250. La dosis máxima va a ser de 1000 microgramos cada 12 horas. Esos son los tres más comerciales que tenemos en el mercado acá en el Perú. Listo, por aquí. A ver, les tengo una pregunta: ¿a qué se debe la disminución de crecimiento por el uso de corticoides? Como les mencionaba, lo que sucede con el corticoide es que el corticoide lo que hace, va a haber una alteración en lo que es el metabolismo óseo. Por eso incluso también produce descalcificación a la larga, ¿no? Osteoporosis en algunos pacientes. Esta alteración en el metabolismo óseo va a hacer que disminuya el crecimiento, va a enlentecer el crecimiento. Eso es uno. Lo otro, hay receptores también locales a nivel óseo que van a verse alterados por la acción antiinflamatoria del corticoide. Esto hace que la replicación sea más lenta y por eso también va a disminuir ese crecimiento. Que si bien es cierto, la ventaja, y eso ya está estudiado, es que si bien es solamente un enlentecimiento, no va a ser una disminución o no se va a ver asociado a una talla baja. No sé si más o menos respondía a la pregunta que me hace. Listo. Bueno, acabamos una primera parte y vamos por otra. Seguimos avanzando, descansamos un momento, ya se durmieron. Ustedes dirán. Aquí hacen una pregunta: ¿para una crisis asmática usa corticoide u otro fármaco? Ok. Para la crisis asmática, ¿qué cosa es lo que tienes que utilizar?
La crisis asmática sí o sí tienes que utilizar un broncodilatador de acción corta. Esa es la base del tratamiento. Es un broncodilatador de acción corta. Y podrías asociarlo no a un corticoide, pero sí para la crisis asmática deberías usar un corticoide sistémico. Ojo, la base del tratamiento del asma, del tratamiento para el control del asma, es el corticoide inhalado. Otra cosa es una exacerbación o una crisis de asma. Para una crisis de asma, lo que debes usar es un broncodilatador de acción corta. ¿Cuál de ellos? El salbutamol, por ejemplo, que es el que más se usa. Si no tenemos salbutamol, podemos utilizar formoterol. Perdón, fenoterol. Fenoterol acá no es comercial inhalado, lo existen en gotas y lo utilizan sobre todo para nebulización. El salbutamol también hay presentación en gotas para utilizarlo en nebulización. Pero la base del tratamiento, como le digo, es es el uso de broncodilatador de acción corta. El salbutamol o en el peor de los casos fenoterol. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos un broncodilatador de acción corta como el beta-2 agonista, como el salbutamol? Podemos utilizar un antimuscarínico, como el bromuro hipatrópico, que no tiene el efecto tan rápido como el salbutamol, pero sí va a tener un efecto broncodilatador. ¿Lo podemos usar? Sí. Ahora, junto a eso, aparte del broncodilatador, si tu crisis no es leve, es moderada o severa, tiene que ir asociado a un corticoide sistémico. ¿Ok? El tratamiento de la crisis de asma es muy diferente al tratamiento de control de asma. Eso ya lo van a tocar a profundidad en la clase de asma. La segunda pregunta también, en pacientes pediátricos menores de 1 año, ¿qué tratamiento le da para el asma? Ya. Acuérdense que no se puede diagnosticar asma en menores de 1 año. El diagnóstico de asma se hace recién a partir de los 2 años. Los pacientes que son menores de 2 años y que tienen cuadros bronquiales, los englobamos dentro de lo que es el síndrome obstructivo bronquial. ¿Ok? No podemos llamar a asma eso. ¿Que podemos utilizar broncodilatadores? Sí, podemos utilizar broncodilatadores. No es ideal utilizar un broncodilatador de acción prolongada. No es ideal utilizar un corticoide inhalado en estos pacientes porque, como les digo, no se llama asma cuando es menores de 1 año. Asma podemos llamar recién cuando es mayor de 2 años. Si no, no. Para una crisis asmática también podemos usar adrenalina. Ya. Si no tenemos nada, adrenalina podríamos usarlo, pero si es que no tenemos ningún otro beta-2 agonista de acción corta, si no tenemos ningún antimuscarínico. Sí, en el caso de no tener nada. No tengo nada, tengo una adrenalina y mi paciente se está muriendo, pues utilizo adrenalina nebulizada. O adrenalina endovenoso, intramuscular. Es un arma de doble filo. El paciente puede hacer taquicardia, puede hacer arritmia, ¿no? Al final hay que valorar mucho el riesgo-beneficio de usar. No es lo ideal. En un momento sí se usaba adrenalina, pero tiene muchos efectos secundarios. ¿Alguna consulta más sobre esto? Pregunten, todavía. ¿Se puede algo de sonido todos los días por 1 año para prevenir esta crisis en pacientes menores de 1 año? Te vuelvo a decir, en pacientes menores de 1 año no se debe usar corticoide inhalado. En paciente menor de 1 año no se debería usar broncodilatador de acción prolongada. No es recomendable. ¿Por qué? Porque en un paciente que es menos de 1 año no podemos catalogarlo como asma. En un paciente que es menor de 1 año, los bronquios su vía aérea todavía recién se está formando. Es muy frecuente también, cuando son muy pequeños, que se vean afectados frecuentemente por infecciones virales. Estos cuadros de hiperreactividad bronquial puede estar asociado a infecciones virales. No podemos hablar de asma.
No se puede hablar de asma y no debería recibir un corticoide inhalado en esta edad, ni tampoco un broncodilatador de acción prolongada. En el mejor de los casos, si es necesario, un broncodilatador de acción corta. Para las Doctor, intermitentes. disculpe, muchas Hola. gracias por responder mi pregunta. Sí, yo le estaba preguntando acerca de la budesonida porque tengo mi primito que tiene 1 año recién ha cumplido y desde los 8 meses, si no creo, le daban la budesonida y la doctora dijo, denle para que prevengan esas crisis que él tenía porque tenía así como sibilancias, así, y siempre estaba así con moquitos, así, y pues yo no busqué mucho acerca de eso, por eso le estaba preguntando. Pero creo que hasta ahorita le siguen dando, ya cumplió 1 año, ya tiene 1 año, 4 meses ya. Y por eso que la doctora dijo, denle por 1 año, dijo así. Y dije, bueno, qué raro, ¿no? Pero no sabía eso. Muchas gracias por responder. No te preocupes, pero mira, si tiene una indicación de un especialista, si tiene una indicación de un especialista que ha evaluado y ve que el paciente en el texto necesita, no debería darse, pero tú sabes que nada en medicina es absoluto. Te doy un ejemplo. A ver, Róquica. Tienes un paciente que el papá es asmático, la mamá es asmática, el niño tiene dermatitis de contacto, tiene rinitis y hace episodios bronquiales, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí, pues, sea un asma. No diagnosticar como asma porque no se puede a esa edad. No le podemos decir, ya tú tienes asma porque de repente nos equivocamos, ¿no? De repente no lo es. Pero, ante toda la evidencia, y tienes un especialista que lo ha evaluado, pues sí, podrías usarlo. Pero déjalo eso para un especialista. No nos aventuremos a darles un tratamiento que no debiera darse. No es ideal, no es la indicación, pero si el especialista que lo ha evaluado ve que es conveniente y hay mejoría clínica, hay que darlo. ¿Sí? No tiene Ok, doctor, muchas gracias. que ver. Para el asma intermitente se da corticoides. ¿Qué tipo de corticoide le darías a un asma intermitente? David. ¿Se durmió? Murió. Me pregunta, doctor, para un asma intermitente se da corticoide. Pues le daría un corticoide inhalado, ¿no? Beclometasona. Tienes para elegir beclometasona, budesonida, ¿no? Ahora tienes que ver qué tipo, si es un paciente que tiene muy ocasionales exacerbaciones, de repente no sería necesario darle corticoides, simplemente un beta-2 agonista. Si ya se hace algo persistente, entonces sí o sí necesita corticoide inhalado. Cuando vean la clase de asma, ustedes van a ver una escalera. Hay una muy famosa escalera. Hay una escalera donde están las etapas de tratamiento. En todas las etapas de tratamiento se tiene que utilizar beta-2, agonista de acción corta. Y en cambio, el corticoide inhalado empieza a escalar la dosis de acuerdo a qué gravedad tenga su asma y en las últimas etapas ya tienes que agregar otros medicamentos. Leucotrieno, antimuscarínico de acción prolongada, inhibidores, anti-inmunoglobulina E, etc. ¿Alguna otra consulta? Listo. Entonces vamos a continuar. Ya hemos hablado de todo lo que son inhaloterapia. Ahora vamos a ver los otros dos grupos de medicamentos que hemos escogido para ahora, que son los antitusígenos y los mucolíticos y expectorantes. Los antitusígenos hay que recordar que, como su mismo nombre lo dice, van a actuar contra la tos. La tos, ¿qué cosa es? Es un acto reflejo que se caracteriza por la contracción
enérgica y convulsiva de los músculos respiratorios torácicos y abdominales. La función es protectora. La función de la tos es proteger, eliminar secreciones de la vía aérea, ¿no? Esto va a hacer que la tos va a hacer que la vía aérea permanezca permeable. Y esta permeabilidad de la vía aérea va a favorecer en la ventilación y respiración del paciente. O sea, la tos no es mala, en algunos casos. El aumento de estímulos como los gases irritantes, el humo de cigarro, por cuerpos extraños, por un problema mecánico, por problemas de broncoaspiración, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer? Todos estos irritantes van a producir una sensibilización de los receptores que están dentro en la mucosa bronquial. Incluso puede haber destrucción del epitelio de la mucosa bronquial, inflamación de la mucosa bronquial. Que también puede encontrarse estos receptores en la laringe, en la faringe posterior, etc. Por vías aferentes, el vago del laringo superior, el trigémino, van a ir hasta el centro regulador, que queda en el sistema nervioso central. ¿Y qué nos va a decir ante este estímulo el sistema nervioso central? ¿No? A través de sus vías eferentes, como el frénico, el vago, los espinales, desde la C3 hasta la S2, va a producir, ¿no?, una contracción muscular, y esta contracción muscular se va a chocar con la glotis que está cerrada. Al haber contracción del diafragma, ¿no?, va a producir incremento de la presión intratorácica, y este incremento de la presión se va a chocar ¿con qué? Con la glotis que está cerrada, y al incrementarse la presión va a salir el aire disparado, va a abrirse la glotis, y eso vendría a ser la tos, ¿no? El desequilibrio entre una contracción muscular que viene regulada del sistema nervioso central por culpa de irritantes, sean mecánicos o humos o cuerpos extraños, etcétera, que han dañado la mucosa epitelial, que han irritado la mucosa respiratoria. Esa contracción muscular se choca con la glotis y produce la tos. La glotis que está cerrada y produce la tos. Y esta tos va a ser de diferentes tipos. Puede ser una tos no productiva, que por general va a estar en relación a contaminación ambiental, polvos o incluso infecciones virales. Ahora que está de moda el COVID, la mayoría de ellos tiene tos seca. Tos productiva, que puede tener su causa de una patología pulmonar en sí, bronquitis, neumonía, tuberculosis, cáncer, etc., ¿no? Y bueno, en ocasiones puede incluir sangrado, ¿no?, otitis. Y otra tos que le llamamos la tos iatrogénica, que se produce o es secundaria a medicamentos, por ejemplo, ¿no? Los más famosos, los más conocidos, los IECA, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, como tenemos el enalapril, el captopril, el lisinopril. Por lo general, eso también es la tos que va a manifestar, el paciente es una tos seca. Ahora, para evitar esta tos, que puede ser muy molestosa al paciente, porque la tos en sí, como han visto, es un mecanismo de defensa, pero es un síntoma que puede ser muy molesto para el paciente. Incluso muchos dicen que la primera o la principal consulta del paciente por patología respiratoria es la tos. Entonces, estos antitusígenos, estos sintomáticos, ¿no?, se van a dividir en dos. Lo dividimos en mecanismos, cuando tiene su mecanismo de acción a nivel central, que van a actuar deprimiendo el centro vulvar, que controla el reflejo de la tos, y también antitusígenos periféricos, que tienen estos antitusígenos periféricos una acción analgésica o anestésica de las terminaciones nerviosas bronquiales, donde, ustedes recuerdan, se inicia el reflejo, todo el reflejo de la tos. O sea, los centrales, que actúan a nivel central, vulvar, y los periféricos, que actúan en las terminaciones nerviosas bronquiales. Y todos estos medicamentos se van a dividir también, o podemos hacer otra división, entre los que son derivados del opio y los otros antitusígenos que no son no opioides. Ahí hay varios nombres
Y les he marcado con rojo los que son más comerciales acá en el Perú. Derivados del opio, los dos principales, la codeína y el dextrometorfano, que son los más usados, y otros antitusígenos no opioides que pueden ser de acción central o periférica, son la cloperastina, levodoroprimicina y la oxolamina. Y justo los que están marcados vamos a tocarlos. Vamos a tocar primero la codeína, que es el principal, que digamos sirve de patrón comparativo al resto de antitusígenos. Es de acción central, que actúa deprimiendo el centro de la tos. Tiene una acción analgésica baja o moderada, incluso, ¿no? Incluso puede potenciarse este efecto analgésico si lo asociamos a un AINE como ácido acetilsalicílico o al paracetamol. Y sobre todo está indicado para los casos de tos seca. Sobre todo. No es la única indicación, pero también es muy usado en pacientes que tienen hemoptisis, por ejemplo, ¿no? Asociado a una enfermedad que es muy rara en el Perú que se llama tuberculosis. Farmacocinética, la absorción. El 60% es por vía, mejor dicho, la absorción es 60% más eficaz en vía oral que en parenteral. El metabolismo es hepático, la eliminación es por la orina, 10% se desmetila y forma morfina, acuérdense que es un derivado opiáceo. La vida media no es tan larga, es potente, pero no es tan larga, de 2 a 4 horas. Incluso el efecto antitusígeno se va a alcanzar con las dosis subanalgésicas. Acuérdense que puede utilizarse como un analgésico, ¿no? Por ser opioide. ¿Cuál es la dosis usual? De 10 a 20 miligramos, no, es de 10 a 20 mililitros cada 4 a 6 horas, con un máximo de 120 mililitros día. ¿Cuál es la presentación? Ojo, le decía, la dosis oral es de 10 a 20 miligramos. Ha habido un error. Acá ha habido un error. La dosis, disculpen, la dosis vía oral, lo hemos puesto para cuestiones prácticas, lo he puesto lo voy a poner en mililitros. ¿Ok? Acá ha habido un error en la transcripción. La dosis usual de vía oral de codeína es de 5 a 10 mililitros y se usa cada 4 a 6 horas. ¿Ok? La dosis de la codeína es de 5 a 10 mililitros cada 4 a 6 horas. Y la presentación justo así. El jarabe viene a ser de 10 miligramos en 5 mililitros. Podemos tener la presentación también en comprimidos de 30 miligramos y la ampolla de 60 miligramos en 2 mililitros. Como esas son las 3 presentaciones más usuales que tenemos en el mercado, aquí en el Perú. Reacciones adversas, hipersensibilidad, náuseas, constipación. Es muy frecuente el estreñimiento cuando se usa la codeína. También puede presentar el paciente depresión respiratoria cuando hay una dosis elevadas o en pacientes que pueden tener más susceptibilidad como pacientes ancianos, pacientes asmáticos con la EPOC o pacientes que tienen insuficiencia respiratoria porque acuérdense que al ser un opioide puede llevarlos a sedación y eso no es muy inconveniente en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Se ha visto que puede prolongar el trabajo de parto, puede llevar a abstinencia y depresión neonatal, no está contraindicado en gestación. Hay una alta concentración en leche materna con dosis altas, está contraindicado en lactancia. Los efectos adversos van a aumentar cuando se consume bebidas alcohólicas y es muy frecuente la adicción, cuando se usan dosis elevadas muy frecuentemente. Acuérdense que es un derivado opioide. Entonces, no es infrecuente ver pacientes que se vuelven adictos a la codeína. Vamos por el segundo más común, que es el dextrometorfano. El dextrometorfano también es un antitusígeno que va a actuar a nivel central, va a deprimir la actividad del centro bulbar de la tos. La eficacia es muy comparable a la codeína y a diferencia del anterior no va a producir esa depresión respiratoria ni del sistema nervioso central, porque no tiene tanta potencia opioide como la codeína. Va a producir también liberación de histamina, no deprime la actividad ciliar. A diferencia de la codeína, no tiene acción analgésica y la capacidad adictiva es prácticamente nula.
Y bueno, también está indicado en el tratamiento sobre todo de la tos seca. La absorción es muy rápida vía oral, comienza sus efectos a los 15 a 30 minutos de haberlo ingerido y tiene una máxima concentración en 2 horas. El metabolismo es hepático, la eliminación por vía renal, la vida media es más o menos de 11 horas y la dosis en adultos es de 15 a 30 miligramos cada 6 o 8 horas con un máximo de 120 miligramos al día. Y la dosis es de 15 a 30 miligramos y el jarabe es de 15 miligramos. Por consiguiente, la dosis que estamos tomando son de 5 a 10 mililitros cada 6 a 8 horas. Ese es el estrometorfano. Reacciones adversas que son bastante raras, náusea, mareos, trastornos gastrointestinales, a vez de sedar puede haber excitación del sensorio. Con la sobredosis sí puede llevarte a somnolencia, depresión nerviosa y depresión respiratoria, pero solamente con la sobredosis. Como ustedes pueden ver, es un rango bastante amplio, no tendría que tomar demasiada dosis para ver esos efectos. Ahora vamos, los dos primeros, como les decía, son derivados opioides, ahora vamos con los que no son opioides. Entre ellos tenemos a la cloperastina. La cloperastina también es un antitusígeno central, pero no es derivado de opioide. Actúa selectivamente sobre el centro regulador de la tos. Tiene una acción relajante sobre los bronquios, es una ventaja sobre los otros dos, y una leve acción antihistamínica. Se utiliza en el tratamiento sobre todo para la tos sintomático de la tos no productiva. Como efectos secundarios puede ser somnolencia, pero a dosis muy altas, resequedad de boca. Está contraindicado en pacientes que tienen hipersensibilidad a antihistamínicos, depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria, como asma severa, y también contraindicada en lactancia y embarazo. Las dosis que se usa, el jarabe es de 10 miligramos en 5 mililitros y se puede utilizar una dosis de 10 mililitros cada 8 horas. Y en niños, de acuerdo a la edad, de entre 2 a 5 mililitros cada 12 horas. Otro de los antitusígenos es la devotropropicina. A diferencia de los tres anteriores, va a ser de acción a nivel periférica, sobre todo traqueobronquial. ¿Qué va a hacer? Va a bloquear la liberación de neuropéptidos y sustancias inflamatorias, y esto que va a evitar la activación de la fibra C de la tráquea, bronquios y pulmones. Al inhibir esta activación, entonces vamos a tener un efecto espasmolítico. Esta acción inhibitoria va a impedir que se desencadene el reflejo de la tos y también va a ayudar a disminuir la hipersecreción de moco y hiperactividad bronquial por el efecto espasmolítico que tiene. Reduce la estimulación vagal aferente. El efecto antitusivo a nivel central es prácticamente nulo, 10 veces menor que el de la codeína. Prácticamente no tiene el efecto, como les decía, es a nivel periférico. Indicado sobre todo en casos de tos seca. Y bueno, hay que tener sí precaución en los pacientes que tienen insuficiencia renal grave. La dosificación, el jarabe es de 30 miligramos por 5 mililitros y la dosis es de 10 mililitros cada 8 horas. La oxolamina, el siguiente antitusígeno, tiene doble acción, tanto a nivel central como en los receptores respiratorios. La oxolamina va a proporcionar una acción también antiinflamatoria y analgésica de la mucosa bronquial. Es una ventaja sobre los otros, tiene cierta acción antiinflamatoria. Y también tiene un efecto antiespasmódico bronquial. No va a inhibir el movimiento ciliar y va a reducir los fenómenos exudativos o inflamatorios también en la mucosa bronquial. La concentración inicial se alcanza a los 30 minutos, su acción no es tan rápida. Una vida media de 3 a 4 horas. Los metabolitos se eliminan sobre todo en orina y una cantidad mínima es eliminada por las heces. ¿Qué reacciones adversas podemos tener con este medicamento? Náuseas, vómitos, resequedad de boca, palpitaciones, taquicardia también. Somnolencia, dosis muy altas, mareos, temblor, alucinaciones, sobre todo en niños. Y bueno, reacción de hipersensibilidad por el compuesto, ¿no? El jarabe es de 50 miligramos en 5 mililitros, la presentación de adultos. En pediátricos es de 35 miligramos por 5 mililitros. Y la dosis por lo general en adultos es de 10 mililitros
cada 6 a 8 horas. Ya hablamos con los antitusígenos, ahora vamos por el otro lado. En la otra mano tenemos los mucolíticos. Los mucolíticos son modificadores de las características de la secreción bronquial. ¿Y cuál es el objetivo de estos mucolíticos? Es facilitar la expulsión, la lisis del moco, digámoslo así. Vamos a tener dos grupos en sí, los mucolíticos per se, que van a modificar las propiedades físico-químicas de la secreción traqueobronquial para que la expectoración sea más fácil y cómoda. Y los expectorantes, que van a estimular los mecanismos de expulsión del moco, porque aumentan el movimiento ciliar y el reflejo tusígeno, o incluso hasta el volumen hídrico. Hay que tener en cuenta que toda la evidencia y en realidad la eficacia de estos expectorantes es bastante cuestionada. No son para nada efectivos, no son, prácticamente nadie los recomienda, pero ahí existen. Entonces, dentro de la clasificación de los mucolíticos y expectorantes, tenemos los derivados, dentro de los mucolíticos tenemos los derivados tiólicos, donde allí tenemos a un representante muy frecuente, que van a escucharlo muy frecuentemente, que es la acetilcisteína, otro la carbocisteína y otros más que no son para nada comerciales. Estos van a contener en la molécula grupos tiólicos capaces de reaccionar con los puentes disulfuro de la cisteína y van a configurar la estructura de las proteínas del moco, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta ruptura de estas proteínas va a provocar la fluidificación. Otros son los derivados de la basicina, como la bromexina y el ambroxol, que es otro de los principales. El ambroxol es muy comercial, ¿no? Acá en el Perú por lo menos. Y el tilosapol, que es prácticamente no se usa acá. Y dentro de los expectorantes, ¿no? Actúan por irritación directa de la mucosa, de las células de la mucosa bronquial. Entonces, por consiguiente, si estos expectorantes van a tener un cierto grado de irritación de la mucosa bronquial, están pues contraindicados en los pacientes que tienen problemas bronquiales. No deberían usarse, ¿no? Tenemos balsámicos, tenemos aceites esenciales como el eucaliptol, derivado del eucalipto, mentol, alcanfor, también expectorantes salinos como sales de amonio cuaternario y etcétera, que prácticamente no, y bueno, la guaifenesina que podría, a veces viene en algunos compuestos, pero como les digo, prácticamente la utilidad es nula y no deberían usarse. En la mayoría de casos incluso están contraindicados. Dentro de los mucolíticos sí tenemos a dos que son bastante usados y se ha demostrado cierta efectividad, como es la acetilcisteína y el ambroxol, que son los que vamos a tocar un poco para tener conocimientos de cómo actúan y para qué sirven. La N-acetilcisteína es un mucocinético que va a disolver las secreciones del tracto respiratorio. Este mecanismo se basa en la reducción de los puentes disulfuro de las mucoproteínas de la secreción bronquial, que pues son las responsables de mantener la estructura terciaria, ¿no? de todas las glucoproteínas que constituyen el moco. ¿Y qué cosa van a hacer? Van a fragmentar estas cadenas de mucina, las inmunoglobulina E y ceroalbúmina de la secreción. Ahora, se ha visto que es más útil en los estados de hiperviscosidad, ¿no? Está muy viscoso el moco, pero también se ha visto cierta acción cuando no tenemos esto. Efectos adversos, broncoconstricción, sí, por eso la acetilcisteína incluso estaría contraindicada en los pacientes que tienen asma. Si el paciente tiene asma, no deberíamos usar acetilcisteína, porque uno de los efectos adversos es broncoconstricción. Por querer que expectore el paciente puede acabar peor. Ahora, también se ha visto que si tenemos un paciente que tiene una gran broncorrea y no tiene la facilidad para expectorar o tiene cierto grado de alteración de conciencia o no tiene buen reflejo tusígeno, al romper estos, al fragmentar todo el moco o la secreción bronquial, la broncorrea, si no la puede controlar el paciente, puede provocar broncoaspiración. Y esta broncoaspiración podría terminar el paciente ocasionándole una neumonía. También la acetilcisteína puede causar, o se ve
que puede causar molestias gastrointestinales, como gastritis, puede ocasionar urticaria, cefalea, problemas en cavidad oral como estomatitis, rinorrea, náuseas. La acetilcisteína, esa es la parte, podríamos decir, mala, ¿no? Como ven, tiene efectos adversos. Pero también se ha estudiado bastante la acetilcisteína y se ha visto que tiene una gran capacidad para mantener el equilibrio antioxidante y oxidante a favor de los antioxidantes, ¿no? Y que puede beneficiar mucho en los pacientes que tienen cierta condición de EPOC. Incluso está aceptado su uso en ciertos pacientes que tienen un tipo determinado de clínica de EPOC, ¿no? Cuando está sobre todo la EPOC relacionada a bronquitis crónica, que quien es ese paciente con EPOC, que tiene abundante secreción, que tiene abundante tos productiva, etcétera, estos pacientes se pueden ver beneficiados por el efecto inmunomodulador de la acetilcisteína. No solamente como expectorante, sino como antiinflamatorio inmunomodulador. ¿Cuál es la dosis que se usa? Es muy variable, depende de la edad y lo que querramos también conseguir también. Puede utilizarse desde 100 miligramos hasta 1800 miligramos cada 24 horas, 1 a 3 veces al día. Podría utilizarse 100 miligramos una vez al día, o 600 miligramos una vez al día, o 600 miligramos cada 8 horas, 200 miligramos cada 8 horas. Es muy variable la dosis de acuerdo a lo que nosotros querramos obtener y de acuerdo a qué paciente tengamos enfrente, ¿no? La presentación en jarabe, la concentración en jarabe es de 100 miligramos por 5 mililitros. Los sobres vienen de 200 y de 600 miligramos. Viene también sobres de 100 miligramos, pero es poco comercial. No más comerciales de 200 y 600 miligramos en sobres. Y el inyectable que viene de 300 miligramos en 3 mililitros. La dosis del inyectable estándar es de una ampolla cada 12 horas. Y el segundo, segundo mucolítico, perdón, es el Ambroxol. El Ambroxol, como les mencionaba al inicio, es el metabolito activo de la bromexina, pero tiene mucho mayor potencia que este. Su actividad es mucocinética, actúa sobre la secreción y su transporte por las vías respiratorias. Esta actividad está representada por un efecto del fármaco en la producción de surfactante, en la calidad del moco y la motilidad ciliar. Y esto va a llevar a una mejoría en los mecanismos de autolimpieza y defensa pulmonar también. El Ambroxol puede tener efectos secundarios, sí. Lo principal muchas veces está asociado a náuseas, a vómitos, a diarreas, a cefaleas, si es que se presentara. Es raro, pero podría presentarse. Indicaciones, como pueden ver, no causa, no es, por lo general no está pues, asociado a broncoespasmo como la acetilcisteína, que sí hay que tener mucho cuidado en los pacientes asmáticos. El Ambroxol no. Indicaciones, sobre todo, afecciones respiratorias agudas y crónicas que requieren tratamiento secretolítico, ¿no? Que le ayude al paciente a expectorar la secreción por fluidificante, especialmente bronquitis agudas y crónicas. Podría utilizarse en asma bronquial, sí, podría utilizarse en tratamiento de bronquiectasias, traqueobronquitis, laringitis, sinusitis, rinitis seca. Mucho cuidado, no estoy diciendo que sea el tratamiento que deba ser tratamiento para el asma, sino que podría utilizarse para aliviar al paciente que no puede expectorar adecuadamente, ¿no? Eso no es la base del tratamiento, es solamente una ayuda. ¿Okay? La dosificación va entre 5 a 10 mililitros cada 12 horas del jarabe, o si tenemos el comprimido, un comprimido cada 12 horas. Y como se presenta el jarabe es de 30 miligramos en 5 mililitros para adultos. La presentación pediátrica es la mitad, 15 miligramos en 5 mililitros. Y los comprimidos por lo general son de 30 miligramos. Estos son los, como les decía, los medicamentos mucolíticos que son comerciales. Generalmente lo que son los expectorantes, como les vuelvo a repetir, no, incluso están proscritos, no deberían usarse.
que no vamos a perder tiempo ni siquiera en nombrarlos ni estudiarlos porque no creo que los vayan a ver y si los ven no tendrían por qué recetarlos. Y con eso creo que sí. ¿Tienen alguna consulta de esta última parte? Pues de todo el tema, ¿tienen alguna consulta? Doctor, en el chat parece que escribieron. Así. Entonces si un paciente viene con tos refiriendo. A ver, dice, doctor, si un paciente viene con tos refiriendo que la causa es picazón de garganta y no se puede rascar. Ya de hace un mes, ¿se pensaría en aplicar antitusígeno o qué sería en el caso? Ya, a ver. Si tiene picazón de garganta, es que tiene una irritación a ese nivel. Primero hay que saber por qué. No puede ser o por una infección local, por una irritación que puede ser secundaria a un reflujo gastroesofágico, por ejemplo, y no tiene nada que ver con problema bronquial, ¿no? Ahora, el antitusígeno, ¿en qué le serviría pues, si le pica la garganta? Pues en nada, ¿no? El antitusígeno es para la tos. Si es que necesitas, si es que tiene esa picazón en la garganta, lo que debería hacerse es buscar la causa. Si es por una inflamación debido a, no sé, a ver, el paciente, por ejemplo, tiene reflujo gastroesofágico, pues le doy un inhibidor de bomba y con eso va a disminuir eso. No necesito darle antiinflamatorio ni nada, puede sanarse con omeprazol. Si esa escozor de garganta es porque el paciente ronca porque tiene un apnea del sueño, pues tengo que corregir el origen. Si el paciente ronca porque, o no sé, tiene irritación de garganta porque respira por la boca, porque tiene desviación de tabique, pues tengo que corregir la desviación del tabique nasal, o tiene una sinusitis crónica, corrijo la sinusitis crónica. Lo que necesitaría es saber el origen de ese escozor de garganta, ¿no? El antitusígeno, como su nombre lo dice, le doy si es que tiene tos, si no, no le ayudaría mucho. Si le puede indicar mucolíticos a menores de un año. Ya. El paciente, los menores de un año por lo general, o bueno, los niños en general, tosen. Tosen pero no expectoran. Es muy difícil que un niño expectore. Incluso es muy difícil en un pequeñito que tú puedas saber si es que tose o si es que al toser va a deglutir la secreción. Ahora, ¿qué va a pasar con el mucolítico? Si es que tiene muchas secreciones, ¿no? En el niño y el niño no tiene buen reflejo tusígeno, no puede deglutir bien y no puede expectorar, al final lo que podría pasar es que se llene de secreciones a nivel bronquial y en vez de mejorar termina empeorando. Puede agravar su problema bronquial, puede desarrollar una neumonía porque estas secreciones que no va a llegar a expectorar se comportan como un caldo de cultivo y termina infectándose y termina peor. Con esa explicación que te quiero dar es que no debería darse, eso sí, no debería, hasta lo de los inhaladores podrías darle, pero mucolítico no, no debería darse a un niño menor de un año, por lo que es muy riesgoso de que en vez de beneficiarlo, termines complicándole con infecciones, etc. En un paciente con TBC el uso de antitusígenos es adecuado, ya. El paciente con tuberculosis es adecuado el uso antitusígeno en una condición básicamente, si el paciente está con hemoptisis. No quiere decir que va a parar la hemoptisis por el antitusígeno, no, sino que necesitas darle antitusígeno porque si tiene tos puede aumentar la hemoptisis, puede provocar que el paciente hemoptice más. Entonces, en esa condición sí debería darse antitusígeno, sobre todo. Lo otro es que muchas veces vamos al contexto de la realidad de acá, ¿ok? Porque tú vas a encontrar cualquier guía y nadie te va a decir que debe darse antitusígenos, pero ¿qué ocurre?
Muchas veces acá en nuestro país, tú sabes que vive una familia hacinada por dificultades económicas, muchas personas viven hacinadas en un mismo lugar. Y si bien es cierto, la tuberculosis se disemina simplemente hablando, pero diseminas mucho más bacilos cuando toses. Entonces, lo ideal sería que si el paciente tiene una tos exigente, evitar que contagie al resto, ¿no? Entonces, en ese caso podrías darle un antitusígeno, que como te digo, eso es ya adaptado a nuestra realidad, no está eso escrito en ninguna guía ni nada, pero una indicación que sí debería hacerse es cuando el paciente tiene hemoptisis, para evitar que siga hemoptizando. Un paciente con... Doctor, una consulta. Dime. Este, digamos que una paciente presenta bastantes secreciones, pero no las puede expectorar. Ujú. ¿Ya? Se sintió un poco aliviada, pero después en las noches presenta disnea y tos. ¿Qué relación hay con eso? Creo que se cortó una parte más o menos te entiendo, que el paciente tiene mucha expectoración, algo así, y seguramente le diste un colítico y después tenía más dificultad para respirar. Una cosa así, creo. Hay una parte que se cortó de tu pregunta. Sí, Ya. ¿Qué cosa puede haber pasado? Uno, presentaba bastantes secreciones, pero no podía expectorar. ya, entonces, ¿qué cosa pasa? Uno, como te mencionaba, ¿no? Después de acuerdo al tipo de mucolítico que se puede haber usado, si el paciente tiene un problema bronquial, pues puede provocar broncoespasmo, ¿no? La acetilcisteína a veces puede provocar broncoespasmo. Entonces, si bien es cierto, de repente puede aliviarla la primera dosis, pero después hace broncoespasmo y termina empeorando. Ese es uno. Lo otro, si tiene abundantes, igual que en un niño, una persona mayor se comporta a veces igual. Si esta persona mayor tiene abundante secreción, pero no tiene un buen reflejo tusígeno, no puede toser adecuadamente, entonces no va ni a expectorar ni a tragar la secreción. Y entonces el mucolítico va a fluidificar tus secreciones, pero ¿de qué te sirve que se fluidifiquen si no lo vas a botar? Al final termina aumentando la cantidad de secreciones a nivel bronquial, a nivel de tu vía aérea y terminas empeorando el cuadro. Ese es el detalle. Entonces, más que nada son sintomáticos, no es ayuda en sí, no son curativos. En muchos de los casos son solamente sintomáticos y hay que saber a quién indicarlo. A veces puede ser más perjudicial que beneficioso. Podría ser que el caso que me mencionas es un paciente que tenía un problema bronquial y terminó haciendo espasmo y terminó complicándose, o lo otro es que el paciente no poder eliminar secreciones se terminó acumulando más secreciones y por eso empeoró, ¿no? Si no las puede eliminar. A ver, Después de eso ya no tenía bastantes secreciones, pero en las noches comenzó a tener disnea y tos y cada que se echa 15 minutos ya presenta tos y disnea y se tiene que parar y ahí se le si pasa. la disnea es sobre todo, Pero ella no tiene antecedentes de asma. ya, pero si tiene problemas sobre todo en las noches, es dos cosas. Uno, si solamente lo tiene en la noche, esté como esté, en puede ser que esté desarrollando un problema bronquial, porque los problemas bronquiales por lo general se exacerban en las noches, por el ciclo circadiano y hormonal y todas estas cosas. Lo otro es que si esta disnea lo tiene cuando el paciente se acuesta o se echa, ¿qué va a pasar? Es que muchas veces los pacientes pueden tener un reflujo gastroesofágico muy significativo, por ejemplo, y este reflujo se incrementa cuando el paciente se acuesta, cuando se echa, ¿no? Y eso puede estar agravando el cuadro. Pueden ser esas dos opciones, no lo sé, con lo que me cuenta. A ver, pregunta Gracias, acá. doctor. Un paciente con bastante expectoración sin nada de hacer fiebre de hace 2 semanas decidió usar Ambrosol, pero tras 5 días refiere no sentir mi dolor. Continuar con medicamento, aumentar la dosis. Ya, lo que dice, ¿no?
Un paciente con bastante expectoración sin nada de fiebre, de hace 2 semanas, decide usar Ambroxol. Prefiere no sentir mejoría y quería en ese caso. Pues nada, pues el Ambroxol, como te vuelvo a mencionar, es simplemente un sintomático, ¿ok? Entonces eso no te va a solucionar nada. Necesitas obtener o necesitas buscar la causa de por qué tiene esa expectoración. Si esa expectoración la está produciendo por una infección bacteriana, pues antibióticos. Si en esa infección se está produciendo por un cuadro bronquial que es exacerbado, de repente se va a beneficiar más que de un Ambroxol, de corticoide y broncodilatadores. Si la dosis. No creo que le beneficie aumentarle la dosis si ya le estás dando una dosis máxima, más bien puede llevar a más efectos secundarios. Cambiar de medicamento, o sea, darle otro expectorante. No creo que darle otro expectorante, más lo que deberías hacer es buscar la causa de lo por qué tiene esa expectoración. De muchas veces una muy frecuente que se comete, ¿no? El paciente hace un cuadro una bronquitis, pues si le das broncodilatador o, perdón, le das un expectorante, no le va a hacer nada. Lo que necesitas es desinflamar los bronquios. El expectorante simplemente es un sintomático. ¿Alguna consulta más, muchachos? Doctor, yo tengo una duda. En la parte de la pregunta sobre el paciente con TBC, Ya. que supuestamente se le podría dar antitusígenos Sí. por si la hemoptisis, ¿no sería tampoco un poco contraproducente, ya que al no permitir que sea que esa sangre que hay ahí o esa segregación por parte del TBC o de por sí de la misma hemoptisis, no es contraproducente que se quede ahí, ya que estamos inhibiendo la tos? No. Cuando el paciente esté hemoptizando, lo que tienes que hacer es que coagule, es que se forme un coágulo para que deje de sangrar. ¿Por qué? Porque las hemoptisis pueden ser leves y solamente es un susto, o pueden ser severas y puedes morir ahogado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres tú con el antitusígeno? Es cuando haces que no tosa, no se produce ningún movimiento y ese coágulo ya se fija, se forma se forma la fibrina, todo, ¿no? Y ayuda al proceso de cicatrización. Esa es la idea del antitusígeno, que se produzca la cicatrización en sí y que no vuelva a hemoptizar. Si tú más bien haces que tosa más o quieres hacer que expectore, no se va a formar ese coágulo y lo que puede pasar es que siga sangrando. Y si sigue sangrando, como te digo, inundas la vía aérea y puede morir ahogado. Esa es la idea del antitusígeno. Es muy diferente, por ejemplo, a darle un antitusígeno en caso de una neumonía, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy en una neumonía, que es una infección aguda, a diferencia de la tuberculosis? ¿Qué es que le doy un antitusígeno a un paciente con una neumonía? El paciente con neumonía tiene una infección a nivel bronquial, es aguda y puede morir. ¿De acuerdo? Y la única forma de poder eliminar o hacer un clearance de la secreción que tiene allí es que el paciente tosa y que expectore o que degluta la secreción. Y yo le doy antitusígeno, ¿no? Y el paciente tiene allí todos los virus o bacterias que puedan estar causando la neumonía, van a quedarse allí retenidos y no lo voy a ayudar a que mejore. E incluso lo puedo empeorar. Es muy diferente. El antitusígeno debería estar, por ejemplo, contraindicado en los cuadros de neumonía. En los cuadros de tuberculosis, como te decía, no es contraproducente darle en un paciente que hemoptiza porque lo que tú estás buscando es que no hemoptice. Porque si es que se provoca más bien de hemoptisis, puede morir asfixiado. ¿Te quedó más claro? Sí, Chévere. doctor. Muchas gracias.
Una consulta más, muchachos. Doctor, una Cuéntame. consulta. Si es que hay una paciente que es especial por un accidente cerebrovascular en el pasado y por ello tiene un mal reflejo tuxígeno Ujú. y pues la paciente refiere tener dificultad para expectorar. Si nosotros sabemos que tiene un mal reflejo tuxígeno, ¿se le Ujú. daría un mucolítico o no? ¿Qué sería en ese caso? Ya, lo que tienes que evaluar bien es que, a ver, tiene un mal reflejo tu oxígeno, pero, a ver, eso implica que no puede expectorar la secreción o no puede deglutir. Eso sería un punto. Si el paciente te llega a toser, ya, de repente no va a botarle, no va a saber que expectora, pero la puede deglutir. Si el paciente mantiene bien su deglución, ya, tiene una tos que le puede ayudar a deglutir la secreción, se va a beneficiar. Pero si no llegas a tener esa adecuada tos para que por lo menos degluta la secreción, ahí viene el problema. No, no es recomendable darlo porque las secreciones se acumulan y puede desencadenar infecciones. ¿Qué podrías hacer con ellos? Lo ideal es pues, fisioterapia respiratoria, ¿no? O manejo de o aspiración de secreciones de acuerdo a la condición del paciente. Listo, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna consulta más, muchachos? Después de las 6 ya voy a correr consulta.